Bienvenidos al podcast Pronóstico Reservado desde el estudio del Dr. Salvatore. Hoy tenemos de invitados especiales al Dr. Javier Aparicio. Hola, buenas, mucho gusto. Y a Joana. Hola. Joana, pues felicidades porque estás aquí, ¿ok? Es un honor tenerte aquí. Hay una razón por la que tú estás aquí y es porque tú quieres, pues, relatar varias anécdotas, varias experiencias que has tenido en el hospital. Pero antes de pasar a eso, me gustaría que tuviéramos como un trasfondo de quién eres tú, Joana, porque tú eres bastante interesante, la verdad. Empecemos a lo que en realidad te dedicas, ¿verdad? Y te dedicas a embalsamar. Tú eres embalsamadora. Así es. Mi nombre es Joana Ramírez. Soy enfermera del Hospital Mario Catarino Rivas. Estoy terminando mi labor social ya, gracias a Dios. Me falta poquito. Y en estos meses que tengo en mi sala, creo que pasan muchas cosas. También, como decís, soy embalsamadora. Me dedico hace exactamente un año a embalsamar cuerpos, cosa que me apasiona, me gusta. Y pues han pasado muchas cosas en el transcurso de este año, tanto como embalsamando cuerpos y tanto como siendo enfermera del Mario Catarino Rivas. Ok, pero más que todo para que los que nos están escuchando sepan de qué se trata esto de embalsamar. ¿Nos puedes explicar un poquito? Ok, cuando alguien fallece, a mí me llaman para embalsamarlo. En Honduras le dicen el preparar un muerto, que no sé si has escuchado, es más típico. Sí. Prepárame un muerto. Sí, entonces, me dedico a hacerle un baño al cuerpo ya muerto para que yo le digo paciente, pero para que el cuerpo esté limpio, y así lo preparo para lo que continúa, que es ya el embalsamamiento, el prepararlo, como le decimos acá. Entonces, usamos un químico, no sé si han escuchado la formulina, creo que todos saben de eso. Sí, el formaldehído. Claro, y la usamos en el transcurso de todo el cuerpo. Esto para que el cuerpo pueda ser velado y no vaya, le dicen como ellos, has escuchado la palabra el hijillo que dicen ellos, ¿verdad? Sí, el famoso hijillo. El hijillo, para que el cuerpo no vaya a desprender hijillo. Sí. Entonces de eso me encargo, de que el cuerpo, el cadáver quede totalmente limpio y presentable para su funeral, porque también luego los peino. El familiar normalmente me da la ropa, yo lo cambio, ellos deciden qué ropa ponerle a su elección. Ya me ha tocado poner vestidos bien extravagantes. Claro, se puede decir, pero sí. Entonces, de eso se trata. Si me piden que los maquille, pues también ahí les ponemos un poquito de color, se le puede decir también, pero para que el cuerpo y el cadáver esté calidad. Ok. Joana, esta es una pregunta. Cuando sucede que fallece una persona y le toca a usted prepararla, de pronto los familiares le piden... usted le pide alguna foto al familiar de cómo se miraba la persona en vida, de cómo se miraba cuando estaba arreglado, maquillado, para tener una idea de cómo peinarlo, maquillarlo, o lo hace según su criterio. Ok, me ha tocado en el transcurso del año preparar cadáveres de personas que yo conocí en vida. Entonces yo misma me hago la idea de lo que debo hacer, pero también siempre pregunto si quieren o no, porque hay gente que quiere al natural, como dicen. Me ha tocado ya cuerpos que van en el ataúd completamente desnudos, porque ellos dicen del dicho de que sin nada venimos, sin nada nos vamos. Y también, como te dije, me ha tocado poner algunos vestidos aquí un poquito extraños y difíciles de poner, con un cuerpo que ya está todo rígido y se me complica bastante, pero... Qué interesante. Eso es una nueva para mí. Yo no había escuchado que hubiera un entierro o un velorio con un paciente desnudo, la verdad, nunca. Sí, para mí es algo nuevo también, pero vaya, ¿a cuántos velorios hemos ido? Claro. Son pocos, y a diferencia de Joana, que Joana lo hace de manera casi rutinaria. Mira, esto se consulta, antes de que avancemos, perdón. Ok. Yo creo que usted lo iba a decir ahorita. ¿Es alguna religión en específico, algún tipo de creencia, cultura, etnia? Creo que esto se da mucho en los pueblos. Ya me ha tocado, fui a un velorio una vez que no lo preparé yo, pero el cuerpo iba desnudo solo con algodón encima. Wow. Cubierto de algodón. También he escuchado de los cuerpos que van amarrados, de manos y pies amarradas, para que el muerto no venga del más allá como a cobrar un tipo de venganza o este tipo de situaciones. Así que la gente tiene ese tipo de creencias. Sí. Y ¿sabes qué es curioso? Que... Ok, pregunta. Ok.
Esto de los pacientes que, bueno, de los difuntos que están amarrados, ¿de qué lado del país son estas creencias? Pues mira, déjame decirte, yo soy mulata. ¿Sabes lo que es una mulata, verdad? Sí, Una mezcla sí. entre un garífuna y Sí, flamenca. sí. En mi raza se da bastante en los garífunas. Ah, en los garífunas. Exactamente. Y creo que también en varias etnias que tenemos en el país, tulupanes y todo esto, también se da mucho, como te digo, en los pueblos. Pero Gente que está muy arraigada como a las creencias. pero es parte de la tradición que todos deben ir de esa manera, o son ciertas personas por su pasado, o por la forma en que murieron, o por cosas que hicieron, o son todos los que se entierran de esa manera. Creo que solo son con personas seleccionadas, personas que, como dice que su pasado. Ok, alguien que hizo algo malo o alguien de que sabían de que, vaya, que practicaba brujería. Ahí podemos Sí. llegar a ese tema, ¿sabes? Ok, Este sí. tema de la brujería es un poquito bien complejo Sí, porque no, por claro. diferentes puntos de vista. Sí, Pero sí, también por el contexto cultural, pues, claro porque que sí. No vaya, todo lo... en las etnias garífunas, pues parte de su religión es creer en esto, ¿verdad? Creer brujería, por que supuesto. alguien te puede hacer un daño por medio de magia, ¿verdad? Y es una magia negra. Sí. Sí. Sí, Y lo curioso de esto es que yo soy de las que yo digo, no voy a creer, si no lo creo, no me pasa. Si no lo creo, no me sucede. Si no lo veo, no lo creo. Me pasó hace no mucho, menos 2 meses creo que fue, sobre ese fue la última persona que preparé, fue una mujer, una difunta mujer. Yo no creía, como les comentaba antes de grabar, que yo no creía en esto de que si le hablábamos al cuerpo, quizá el cuerpo podría tener algún tipo de reacción. Porque yo digo, esas son cosas. sí, una vez ya está difunto, ya Ya pasa no algo que se llama rigor mortis, que es que el cuerpo se pone totalmente rígido. rígido. Sí, Exacto. Entonces, la difunta había quedado con una mano en este lado. Yo siempre que preparo un cuerpo, pido que esté un familiar. Y no por miedo, sino que para que sea testigo de lo que está pasando y que no se hizo algo más. Como te digo, porque hay gente que cree en la brujería, en esto, lo otro, que le quitó un pelo, y que la que lo preparó le quitó esto, o por si llevan, a veces hay muchos que llevan sus anillos de matrimonios. Entonces, para tratar de no tener problemas de que se robó una joya o se robó esto. Entonces, justo en ese momento, un familiar había quedado, un cuñado de ella. Yo le traté de hablar al cuerpo, digo yo, pues no puedo moverle la mano, entonces, ¿cómo? está rígido. Entonces digo, pues toca la práctica que escuché y que dicen que hay que hablarle. Entonces digo yo, señora tal, ayúdeme, yo quiero prepararla, quiero que esté limpia, bonita, para que su familia le pueda dar un funeral acorde a lo que usted se merece y luego le puedan dar un santo entierro para que usted descanse en paz. Yo hablándole. Ok, yo le estoy moviendo la mano y le digo, yo solo quiero que usted descanse. Creo que esa fue algo que hasta nerviosa me estoy poniendo. Eso fue algo que me marcó cuando yo le dije, yo solo quiero que usted descanse. Y yo iba a hacer la última carga de formulina cuando escuché un suspiro de Del cuerpo. Suspiró. descansando, o cuando uno está como que... Sí. Entonces yo, ¿pero qué es esto? Ajá, sí. Entonces volteé a ver al cuñado para ver si él también lo vio, lo escuchó. Entonces yo lo miro a él así, como también. Como Entonces yo, ajá, en estado de shock. entonces yo Sí. fui, tranquila. Lo que hice fue, me quité todo y me salí. Como para tomarme un break porque ya me sentía nerviosa. Sí. Porque era la primera vez que me pasaba. Sí. Entonces, aquí un día estoy volviendo a temblar porque yo me acuerdo y yo siempre digo, nunca se me va a olvidar eso. Porque luego yo continué, pero ya no, ya con miedo. Ya cada pullón era, perdón, señora, discúlpeme. Es que Sí, tengo porque- que hacerlo. Ya sí, estaba como que no sí. me vaya a aparecer después porque luego yo... O sea, Sí. y no soy mucho de creer en ese tipo de cosas, fíjate, pero creo que hubo un antes y un después de mí, de ese momento. Ok, Johanna. Solo para meter un poco de dato ahí, ¿cuántas horas tenía de fallecida la persona? Okay. Ella falleció a las 12 del mediodía. Ajá. La familia de escasos recursos no tenía cómo pagar quien la preparara. Entonces, a mí me busca alguien que me conoce y que los conoce a ellos, de que si puedo hacerles el favor, pero que ellos solo tienen cierta cantidad mínima de dinero. Entonces yo accedí. Ya habían pasado 11 horas de eso, porque esto fue tipo 1 de la madrugada. Sí. Y
lo que yo me tardo más o menos son de 45 minutos hasta 1 hora y media, depende. Con ella me tardé 40 minutos por ahí, por el miedo. Traté de hacerlo lo más rápido posible para salirme. Pasa algo también, Joana, Sí. de que justamente ya en ese horario que tú dices, después de las 11 horas, ya el rigor mortis pues va disminuyendo. ¿Ok? Con esto no te estoy diciendo de que pues, No, pues claro. no es así como tú lo viviste, ¿verdad? Pero Sí. pueden haber varios factores que hayan pues desencadenado la acción que hizo el cuerpo de la señora. Sí, ¿Ok? Y que no, también lo pensé y digo, ¿y si solo fue mi imaginación? mm, O si ambos estábamos No, asustados. no, porque vaya, aparte de la relajación del cuerpo después de las 12 horas, resulta de que el cuerpo todavía queda con ciertos impulsos eléctricos, más en los músculos. Sí, he escuchado. ¿Ok? Sobre. sí. Entonces, si tú haces cualquier movimiento y tú haces de que esos impulsos eléctricos se muevan a un músculo cercano, pues ese músculo va a hacer una contracción, ¿verdad? Sí, solo para meter un poco de info ahí, el rigor mortis comienza a los que 15, 30 minutos después de fallecida la persona. En el cuerpo empiezan a suceder un montón de reacciones químicas en las cuales se empieza a generar una lisis o una destrucción de las células musculares. Empiezan a secretar ácido láctico por la falta de oxígeno. Y ese mismo ácido láctico que nosotros lo desprendemos cuando hacemos ejercicio y por eso se nos entumen los músculos, por así decirlo, es lo mismo que va pasando al morir. El rigor mortis comienza a los 30 minutos aproximadamente a nivel cefálico, desde la cabeza, y va avanzando progresivamente al paso de 12 horas hacia los pies, de arriba hacia abajo. Se conoce bien que a las 12 horas, ese mismo rigor que comenzó en la cabeza y terminó en los pies, a las 12 horas comienza otra vez a bajar ese rigor, comenzando por la cabeza hasta llegar a los pies. En este tiempo, en estas 24 horas, es fácil poder pensar que pueda haber algún movimiento, alguna relajación de músculos pulmonares que pueda hacer una exhalación. Concuerda un poco las 12 horas que usted menciona con lo que usted dice. No obstante, creo que estamos abiertos en este podcast a creer cualquier Sí, tipo claro de que sí, anécdota, ¿eh? sí, así es. Sí, igual, vaya, no eres la primera que comenta algo parecido, No. ¿ok? Entonces, hay constantes ahí, ¿Sabes? ¿verdad? Yo trato de no ver como ese tipo de videos de algo que le pasó a otra embalsamadora porque entonces quizás no soy temerosa tanto, pero me queda como la espinita. Te da mincho, ¿verdad? Exacto, me queda como que, "Uy, ¿y si me pasa a mí? Sí. ¿Yo cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer?" Sí. Entonces quedo como abierta a la idea de que en cualquier momento me va a pasar. Ok. ¿Y tu primera vez cuando embalsamaste a alguien, con quién fue? Mi bisabuela. Ok. Tenía mi bisabuela 91 años al momento de fallecer y pues me dice mi familia, pues, bueno, vos ya sabes hacerlo. Y yo como que, ok. La curiosidad es que habían pedido a otra muchacha, que era embalsamadora, se supone que ella ya sabía trabajar esto, y me dicen, vos solo le vas a ayudar. A ella le vamos a pagar, me dice mi mamá. Entonces yo, estoy de acuerdo. Al final terminé haciendo todo el trabajo, porque ella no hallaba ni cómo agarrarla. Mi abuela quedó en una posición como estaba dormidita, ella murió dormidita, una señora ya de edad avanzada. Quedó en estado fetal. Exacto, dormidita. Entonces ella estaba en el punto, la otra muchacha que no sabía ni cómo agarrarla. Entonces yo también ahí sí hablé, porque yo le decía, mami, ayúdeme, que ya había pasado tiempito también, porque mi abuela murió en el transcurso de la madrugada. Yo estaba en un taller con la Cruz Roja cuando me llamaron que había muerto. Entonces ella murió en la madrugada y esto fue como a las 10 de la mañana. Entonces ya estaba también un poquito rígida, entonces ya también volvió a pasar. Ya aquí sí estaba muy nerviosa, como todos cuando algo pasa la primera vez. Entonces, lo que hice fue empezar siempre yo empiezo con el lado del estómago. Creo que son unas áreas donde está un poquito más todavía blando, le digo yo. Entonces ahí, y la muchacha estaba como que, ¿y yo qué hago? Entonces yo vi que no se movía. Bueno, usted cárgueme las jeringas y yo lo voy a hacer. Al final, pues, me quedé como con aquello porque sentía temor y al final como lástima de estar haciéndole eso a alguien que era mi familia. O sea, no me esperaba que mi primera vez
fuera con alguien de mi familia. Normalmente uno pues no se ve en la vida haciendo este tipo de cosas con la gente que uno ama y que uno no espera que muera. Sí, así es. Espera que Sí, en muera. definitiva. Entonces, creo que no puedo decir que traumante, pero sí me quedó como marcada siempre. La primera vez siempre me voy a acordar, siempre. Y no se me va a olvidar de que a quién fue y que ahí fue donde te puedo decir que mi destreza, me di cuenta de que sí era lo mío, porque no sentí algún tipo de asco, ese tipo de miedo de que el muerto me vaya a hablar o cosas así. Entonces yo dije, no, si soy buena, me gusta. Entonces empecé a leer, a leer, a leer, a leer. Y ahí fue donde leí la historia que te digo de un doctor que supuestamente le había hablado a un cuerpo y que el cuerpo empezó a... Entonces, y ahí Sí. lo demás es historia. Joana, y porque con esto de la, pues de la embalsamación, de la preparación de cuerpos, pues como ya habíamos comentado, esto depende bastante del contexto sociocultural, ¿ok? De la raza, de la etnia y todo esto. ¿Hay alguna persona que te ha pedido una solicitud totalmente bizarra a otros casos de decirte, mire, de que quiero que lo prepare, pero hágale esto o hágale lo otro? ¿Te han pedido algo así totalmente raro? ¿Algo que se salga de lo normal? Pues fíjate que en el transcurso de este año, no algo que para mí me parezca extraño. Pero como te digo, para mí, el que un cuerpo vaya amarrado, yo lo veo normal. Sí. Lo veo normal porque me crié en una familia donde la tradición es, donde la creencia es como que lo que es y lo que es. Sí. Entonces lo veo normal. Más que todo, como te digo, la familia que pide que le ponga un accesorio, algo que le gustaba mucho, o que no le pongamos nada, con que vaya al natural porque venimos sin nada, nos vamos sin nada. Entonces, pero te digo, pero algo como que póngale alas o algo así, pues no todavía, pero estoy abierta a la idea. Porque Sí. han el dicho al cliente lo que pida. Entonces ellos están pagando por un servicio, mi deber es servirles. Yo he visto documentales cuando en otros países se vuelve un poco de cultura el hecho de hacer velorios o funerales un poco como vivientes. Es decir, he visto personas que al morir ya sabían quizás que la persona se iba a morir, entonces la sientan en una posición en particular, la visten antes de que tenga rigor con una ropa en particular y le ponen un cigarro en la mano y sentado en la sala con su gorra y toda la familia se sienta a velarlo y como que él está en una reunión con música, bebida, fiesta y era la última fiesta de él y al día siguiente lo entierran. Ya he visto algunas cosas un tanto bizarras en ese sentido, ¿va? Y esta cuestión de cómo embalsamar o cómo velar a un cuerpo de casos a casos. Por ejemplo, en África las culturas son un poco más extrañas. Sí. No precisamente en países afroamericanos, pero sí en algunos en algunos países asiáticos, africanos. Algunos tienen el cuerpo algunos tienen el cuerpo en la casa. Sí. Y Lo tienen sentadito. o bien en el féretro y le ponen picada, conchas de naranja, conchas de toronja y lo van preparando de tal manera que aromatice. Y cuando cumplen años, los sacan, los desentierran y los sientan con los Sí. con los nietos. Dicen que hay una comuna, le llaman en Colombia, no sé si has escuchado las comunas, Sí. donde se da mucho el cuerpo parado o sentado, como dice él. Sí, en Colombia sí he visto videos que se da en algunos lugares de Colombia, barrios o comunas, donde el cuerpo está sentado, como dice, y lo pueden tener ahí 2, 3 días. No sé cómo harán o qué tipo de químicos o algo usarán para mantener el cuerpo, porque el cuerpo se mantiene. Se mantiene. Yo creo que será como momificado, como cuando lo de las momias. Es el proceso de embalsamiento que Pero tienen a ellos. saber qué usarán. Sí, vaya, son costumbres, son prácticas milenarias que tienen ellos y pues ahí ya tienen un secreto, ¿verdad? Para mantener este cuerpo así. Pero sí, así como tú dices, en todas las culturas hay un proceso diferente al momento de preparar estos cuerpos. Sin embargo, está esa constante, Joana,
que la mayoría de culturas piensan de que en algún momento va a regresar ese cuerpo. Y es por eso que se preparan. Y se preparan de esa manera. Vaya, si fue malo, le amarran las manos, los No sea pies. engañoso. Ajá. Pasa lo mismo en Europa Occidental, donde creo que es en Rumania, ¿verdad? En Rumania, en estos De los lados. vampiros. Sí, que tienen la creencia de que alguien en algún momento puede renacer como un vampiro y le clavan estacas, le ponen unos collares de ajos, le ponen la cruz también para que esta persona no se pueda levantar, de plata. ¿Ok? Y así, si tú empiezas a comentar o a preguntar a varias personas que son de otras culturas, pues tienen otros tipos de creencias de estos cuerpos, de que en algún momento pueden volver a renacer. Entonces, ¿cómo es posible de que, verdad, todas estas culturas separadas, ¿verdad?, por kilómetros, miles de kilómetros de distancia, tengan esa constante de pensar de que en algún momento Una este coincidencia. cuerpo, sí, vaya, una coincidencia y una constante de que por qué el ser humano piensa de que un cuerpo, una vez ya muerto, puede volver a resucitar? No solo se mira en casos tétricos, también se mira en casos de lo más humanos que en tu sentimiento al perder un familiar vos decís, bueno, un esposo le deja que se vaya con su anillo de bodas, otra persona se le puede crear, pero otros dicen, no, ella fue mi esposa hasta la muerte y le deja su anillo. Pues esas cosas suceden desde un punto extremo bueno hasta un extremo malo. Ahora, ¿pero por qué surgió el malo? ¿A raíz de qué creencia? ¿A raíz de qué ocurrencia o situación? Entonces, bien curioso pensar cómo en estos casos de Rumanía, como vos decís, eh, bueno, en algún momento y en las películas se ve que fallecía la persona y el estacazo al corazón, ¿verdad? Porque bueno, evitemos que se convierta en vampiro y de madera. Y enterraban a la persona con esta estaca. Sí. Entonces, creo que el hecho de pensar en lo que ocurre después de la muerte nos hace reflexionar bastante en estas cosas. Sí, así es. Joana, una pregunta. En cuanto a esto de embalsamar, en algún momento, antes de embalsamar al cuerpo, ¿te diste cuenta la razón de muerte de este paciente? Y en algún momento fue algo que tú dijiste, wow, de esta manera murió esta persona. ¿Te tocó en algún momento? Pues hasta el día de hoy solo he preparado a una persona que murió por balazos. Pero también he tenido una que murió por un cáncer. Y lo que me asombró fue la manera en cómo todas sus venas, todo lo que cruza por todo su cuerpo, parecían tatuajes. Cuando digo morados. O sea, no sé si has visto, como médico, creo que has visto ese tipo de casos de personas que después de fallecer su cuerpo, pues, Sí. bueno. Y lo que me dejó asombrado fue eso, o sea, se miraba tan, pero tan como el color, vivo. Como si yo digo, si pongo un catéter ahí, sale aquel retorno de sangre, pero no pasa. Porque ya una vez intenté haber preparado el cuerpo por medio de intravenoso, porque estaba Ajá. reciente, Sí. y no pude. No tuve retorno ni tuve éxito. Sí, porque no había un flujo Sí. de la sangre. Y Sí. no había pasado siquiera que 2 horas después de eso. Entonces me fue imposible. Pero sí he visto cosas que, como dicen, yo solo me callo porque han sido cosas que no podría como que decirle al familiar. Vos sabes que la familia estaba en ese punto débil. Sí. Entonces uno ve cosas como que no puedo creer que esto haya pasado o que se dé este tipo de cosas todavía. Entonces solo callo y me toca como dice, limpiar el trabajo sucio de alguien más. Porque Sí. ya me ha tocado. Así es. Sí. Hay algo curioso que tú dijiste y es esto del hijillo. Sí. No sé si en otras culturas latinas tenemos esa creencia del hijillo, ¿ok? Que supuestamente es esta esencia o este hedor, ¿ok? Que transmite el cuerpo y que esto te puede enfermar a ti, ¿ok? El limoncito, el alcanfor. Ajá, exacto. Entonces a uno le dicen, vaya a bañarse porque anda con hijillo. No toque al bebé después de un velorio
Sí. Porque se muere el bebé, le da una muerte instantánea. Sí. Entonces, ¿de dónde aparece esta creencia del hijillo? Pues, ok. Y, bueno, difícilmente podríamos rastrear eso porque me imagino que viene desde los tiempos coloniales, ¿verdad? Desde los tiempos de la conquista, que es muy probable que los esclavos africanos, en conjunto con los esclavos indígenas, adoptaron esas creencias, ¿verdad? Y lo hicieron propio de ellos. Pero, más que todo, a mí lo que me sorprende es lo siguiente, de que uno crea este tipo de mitos, ¿ok? En base a la protección de uno mismo, ¿ok? Entonces, antes no se sabía de que las partículas, ¿ok? Eran causantes de enfermedades. Ahora sí lo sabemos, ¿ok? Ahora sabemos de que una micropartícula, así como el COVID, puede estar suspendida en el aire y puede estar ahí más de 6 horas suspendida en el aire, ¿ok? Pero antes no se sabía esto. Pero se sabía de que un olor nauseabundo, un olor fétido, ¿ok? Te podría enfermar, ¿ok? Ellos no sabían que eran micropartículas de bacterias, micropartículas de virus. Ellos lo que sabían era que tú te enfermabas, ¿ok? Entonces ellos lo asociaron a la parte mágico-religiosa. Y es ahí donde viene alimentándose esto, ¿verdad? De que el famoso hijillo te puede enfermar y que el hijillo aquí y que el hijillo allá. Creo que al final el hijillo vendría a tener un fundamento científico, como decir Claro las que sí. partículas. Sí. Entonces, yo pienso que sí sería bueno como educar a la población de que sí podría ser posible que alguien que murió quizás de una enfermedad transmisible Sí, claro que pueda sí. suceder porque hay mucha gente que en los funerales están a ataúd abierto. Y esa es la razón por la que durante la pandemia del COVID no se estaba velando pacientes, porque era muy probable, y cuando te digo muy probable, no recuerdo ahorita las estadísticas, sería mentiroso darte un dato estadístico certero, pero era muy probable que después de muerto el paciente, estas partículas del COVID todavía seguían en el paciente por a lo mejor y más de 24 horas. Sí, entonces ahí tú ibas a contagiar a todos los que iban a estar en el velorio. Sí, Supuesto, sí. Entonces, como por eso te digo, o sea, si la gente supiera de que, si es posible, de lo que ellos llaman hijillo, podría ser causante de más enfermedades. Y luego dicen, solo fui al velorio y después me enfermé. Entonces, ellos lo toman como por eso, se van a lo tradicional, a lo religioso, de que sí. algo tenía el muerto. Pero ahí ya está la idiosincrasia de uno, ¿verdad? Ahí ya difícilmente tú puedes cambiar ese aspecto sociocultural de un grupo, ¿verdad? De personas. Es muy difícil. ¿Y qué tanto crees de esto de que ponen hielo abajo los ataúdes para que el hielo absorba el hijillo? Bueno, Porque, por ejemplo, en mi familia se usa. ok, te voy a comentar esto. Yo fui a sacar unas clases al Curla y a mí me contaron otra historia totalmente diferente en base a esto del hielo. Que cuando yo fui allá a Ceiba a estudiar allá en el Curla, una señora donde yo me quedaba viviendo, ella, yo quería comprar un pan de coco a un señor que iba pasando. Y ella hizo que yo no lo comprara. Me dijo, no lo compre, luego vamos a ir a otro lado a comprarlo. Y yo me quedé con eso porque ella no me dejó comprarlo. Yo le dije, doña tal, le digo, ¿y usted por qué no me dejó comprarlo? Y ella me dice, ¿usted sabe cómo hacen ese pan de coco esta gente? Me dice, porque eran personas garífunas, ¿ok? Entonces, yo la verdad es que yo lo miro como cualquier otra persona, pues yo nunca he tenido ningún sesgo racial en cuanto a esto. Entonces yo le dije, no, cuénteme cómo es que lo hace. Y me dice, usted sabe de que cada vez de que hacen un velorio, esta gente, me dice, los garífunas, ponen un hielo abajo. Ponen un hielo abajo del féretro, ¿ok? Y tienen unas grandes tinas donde cae el agua. Adivine con qué agua hacen el pan de coco, me dice. Hacen para hacer el pan de coco. Y yo... Bien creidito. bien. Yo le dije, ¿cómo? Con esa misma agua del muerto, me dice. Entonces, mira, viejo, yo le creí. Que no era pan de coco, era pan de muerto. Era pan de muerto. Yo le creí y yo durante... Estuve en esa estadía en la Ceiba a comer pan de 10 meses.
yo no les comía nada a los garífunas porque yo tenía miedo de que fuera así. La mujer blanca fue seguramente. Sí, no, era una señora que no era de la etnia, pues sí. ¿Y usted qué nos dice eso? O sea, mira mi risa, es que Sí, me parece absurdo. O sea, pero me parece más absurdo que por 10 meses no hayas comido sí, pan de no, coco, por lo que dijo ni una casabe ni nada de lo que hacían los garífunas porque me daba señora. miedo. O sea, sí, para comerte pura baleada, ¿verdad? Sí, baleada. Y allá no te dan yuca con chicharrón, allá te dan chicharrón con yuca, ¿verdad? Que para ellos es totalmente diferente. Ni topoillos de coco comiste. No, nada de eso. Nada de lo que venga del coco. Sí. No usaban leche, usaban... No. Con esto del hijillo es bien peculiar. Recordemos que bueno, nuestro cuerpo es bien sabido que en el hombre es aproximadamente del 50-55% agua. Sí. Y en la mujer es un poquito más, puede ser hasta 60% agua. Nosotros, al morir, aproximadamente a las 8 horas de muerte hemos perdido el 50% de nuestro peso. Porque si perdemos el agua nos deshidratamos y el agua busca su manera de salir, ya sea por la transpiración o por las cavidades, el cuerpo pierde peso. Pierde peso a las 8 horas. Entonces es bien fácil pensar que esos vapores que están saliendo de nuestro cuerpo, o sea, de alguna manera busquen su salida al aire, pues. Se escurran. Yo recuerdo, he estado en velorios, incluso de familiares y esto, y tuve en alguna ocasión un familiar que lastimosamente murió, tuvo un infarto y murió en agua. Estuvo inmerso en el agua un tiempo hasta que lo lograron sacar. Ya cuando lo estuvimos velando, varias horas después de estarlo velando, incluso a las 24 horas, se empañaba el vidrio, pues. Estaba el vidrio cerrado y se empañaba porque el cuerpo estaba emanando agua, estaba emanando la misma temperatura y todo esto, hacía que el cuerpo desprendiera vapor de agua y Estaba transpirando. estaba transpirando, pues. El hijillo es cierto, pues. No sé a qué le llama hijillo la gente en sí, pero de que desprendemos algo, desprendemos agua. Y empezando por el agua, es lo primero que empezamos a desprender. Me imagino que muchas otras cosas. Seguimos con el segmento. Ahora tenemos un apartado bastante especial. De aquí en adelante nos vamos a dedicar a contar varios azoros como especial de Halloween. Entonces vamos a empezar con nuestra invitada estrella, Joana, que tiene varias historias que contarnos. Bueno, creo que estoy laborando en este momento en una de las salas que es muy grande, de las más grandes del hospital, según tengo entendido. Y creo que entre más grande la sala, por la noche, se ve más vacío. Entonces, normalmente en mis turnos de noche, que yo turno mucho de noche porque son mis turnos favoritos, yo le hago honor a nuestra amada Florence Nightingale de andar por la madrugada vigilando. No le enciendo la luz a los cubículos por respeto al sueño del paciente, entonces uso mucho mi linterna. Y pues la oscuridad es muy traicionera. Yo soy fiel creyente de que a veces la oscuridad es donde uno más cree que ve cosas. Que puede ser que sí, como puede ser que la mente me juegue una mala pasada, le podemos decir. Hace poco turné, en mi último turno de noche, yo pues andaba haciendo mi ronda de las 3 de la mañana, que tengo una suerte que lo que sucede es a esa hora, a las 3 de la mañana. La hora del diablo, le diría a mi mamá. Sí, Bueno, así le dicen también en el hospital. la hora del diablo. Sí, las 3, 4 de la mañana. Entonces yo, pues a esa hora ya a las 4 tenía nebulizaciones de unos pacientes, entonces a las 3 yo empecé a preparar y me empecé a ir a los cubículos a ver si mis pacientes estaban dormidos para despertarlos. En la sala tenemos cirugía de quemados en el último cubículo. En ese entonces no teníamos pacientes ahí, entonces lo que hacemos es mantenemos cerrado con llave las puertas para que nadie vaya a sacar los ventiladores, las camas, lo que se encuentra de que se pueda sacar del cubículo para los pacientes que estén próximos a llegar. En lo que yo voy caminando, en nuestra estación donde comemos enfermería, ahí pasan muchas cosas, que ese es otro asunto. En lo que yo voy, a mí me pareció haber visto algo, como alguien que caminó. Entonces me detengo y estoy turnando con un compañero y le llamo. Entonces yo le digo, Gordo, a mi compañero, Gordo, vení. Y él me ve la cara y me dice que me veo pálida. Pero yo, ¿pálida por qué? Si yo estoy bien trigueñita, pero pálida. Me dice, ¿qué viste? Inmediatamente él veo mi rostro, ¿qué viste? Entonces le digo yo, la niña.
Entonces, en mi sala, todos ya conocemos el concepto de quién es la niña, porque no solo he sido yo quien la ha visto, sino que la han visto aseadoras, la han visto también pacientitos y hasta los familiares. Entonces, me hice la loca y le digo, solo acompáñame, voy a ir a... En lo que ya voy caminando para llegar al cubículo, la aseadora viene también pálida. La aseadora que llega a las 2 de la mañana y me dice, ¿verdad que no hay pacientes en el último cubículo de quemados? No. ¿Segura? Por supuesto, yo estoy en la sala, estoy segura. Pero es que iba ahorita una, como familiar creo que era, me dice, pero así asustada, con esta voz así. Y ella iba para allá y yo vi que entró de paso. Entonces, pero cuando yo voy, me dice, la puerta está con seguro. Entonces yo estoy intentando abrir la puerta. Y yo digo, pero es que ahí no hay nadie. Entonces me dice ella, pero es que yo sé lo que vi. Ella entró como si la puerta estaba abierta. Entonces me quedé viendo a mi compañero y me dice, la niña. Y me quedé viendo la aseadora, la niña. La niña. Entonces lo que hicimos fue, nos fuimos todos a los tres a quedarnos juntitos en la estación esperando como que a pasar la hora. Porque no sé, pero en esa hora se siente la tensión en la sala. Se siente la tensión. Los sueros independientemente siempre se están cayendo. Tenemos un estante grande donde están todos los sueros rotulados. Siempre a esa hora los sueros se caen. Y un momento en el que yo le decía, ay, ya va a empezar con los sueros. Y empezaban los sueros. A caer al suelo. Al suelo. Entonces yo digo, yo antes de entrar al hospital no creía en ese tipo de cosas porque no es como que a mí me asusten, le decimos nosotros, asustar. Pero en esa sala he aprendido mucho a que no debo ni creer ni dejar de creer porque todo es posible. Ok, pero hay un contexto detrás de esta niña, hay una historia de qué fue lo que le pasó. Mira, yo no fui la primera en verla, fue una de mis compañeras. Yo no le creí. Cuando ella me dijo, donde nosotros comemos, en las horas de la madrugada, hay una niña que sale de la oficina de nuestra jefa a donde comemos nosotras. La niña se pasa paseando. Dicen que, o sea, ha muerto cantidad de gente en nuestro hospital que la gente le llama los que andan penando. Sí. No sé si ustedes creen en este tipo de concepto de las almas en penas, ¿verdad? Entonces, yo no creí. Hasta que un día, pues yo entró a hacer mi cafecito a las 3 de la mañana para aguantar un poquito el turno y estar despierta. Y lo que entró, o sea, fue como, no sé si se puede ver algo así. O sea, algo que me estaba observando, las manos, yo vi las manos y un rostro, no vi cuerpo. Tuviste la figura. No me dio tiempo de estar como que voy a verla, voy a observar cómo es. O sea, yo vi la figura. Independientemente, salí. Abrí la puerta, salí y corrí. Entonces me quedé viendo a mi compañero, ¿qué viste? No, le digo, es que me pareció haber visto a alguien en la oficina de la LIC. Y me dice, ¿no será la niña que habla nuestra compañera? Entonces, no creo, le digo yo. Pero ¿cómo eran? De ese tamaño y todo eso. De casualidad me dice, ¿no te puso las manos así en la puerta? Entonces yo como que, ¿también la viste? Sí. Desde ese día que hablamos nos reunimos, que yo los reuní, yo les conté lo que había pasado, que tenía miedo. Nadie volvió a ir a hacer café a las 3 de la mañana ahí adentro. Preferimos mejor llevar nuestro refresco y tenerlo ahí a volver a tomar café. Porque se escucha igual como risitas de niños. Y es curioso porque nuestra sala es de adultos de hombres. Y lo que más han visto mis compañeros y han presenciado han sido, no sé si fantasmas, de niños. Niños que ríen, niños que caminan, niños pequeños que parecieran duendes, porque para la estatura y para los gestos que dicen ellos escuchar y que se mueven, entonces no parecieran que fueran niños normales. No sé ustedes si creen en este tipo de cosas, pero creo que hasta que a uno le pasan, uno dice, puede ser posible. Sí, en mi caso personal, pues yo difícilmente creo en ángeles, no creo en demonios, no creo en un plano espiritual, ¿ok? Te comenté la primera vez que nos conocimos, ¿verdad? Yo te dije de que, pues, yo tengo mi propia teoría y es una teoría bastante razonable, es una teoría en base a la ciencia y pues ahí es donde yo me quedo, ¿verdad? Buscando la razón detrás de todo esto. Y una de las razones principales por las que yo expongo esto y trato de darle bastante realce, una no es tanto por el hecho de
de dar miedo, ¿verdad? Porque el hecho de dar miedo y sentir miedo es algo bien de un ser humano, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos miedo es porque en realidad somos seres humanos, ¿verdad? Pero también es para buscar una razón detrás de todas estas cosas, ¿verdad? Porque independientemente del tipo de creencia que tú tengas, o independientemente del lugar donde tú vivas o el lugar donde tú te críes, hay una historia detrás. Hay una historia totalmente loca, totalmente bizarra, totalmente paranormal, que no hay una explicación lógica. No sé si has escuchado la teoría, para los que hemos laborado en Catarino, de que dicen de que antes de que se construyera el hospital, era una zona montosa, vacía, donde se tiraban cuerpos o como que hasta los enterraban. Difícilmente porque ese lugar, ese predio era privado. Era de la familia del doctor Catarino. Ajá. Y yo he Entonces, escuchado la teoría y digo yo, ¿y si toda esa gente sí. viene aquí al Sí, hospital? no, difícilmente. Yo no pienso de esa manera. No sé tú, Javier. No, no. Sí, no, difícilmente yo pensara, igual, vaya, si hubiese pasado eso, toda la gente alrededor hubiese visto eso y no hubiesen querido que se construyera un hospital allí, pues, más que todo por esto de las creencias, Sí. ¿verdad? Entonces, difícilmente, ¿verdad? Siempre alrededor de un hospital y siempre alrededor de una escuela también, siempre Que fue el cementerio. sí, que existe ese mito de que en algún momento fue un cementerio y de que ahí hay niños que salen. Ok. Sí. Fíjate que una vez que yo lo que le decía, les estaba comentando ahorita que estamos en la pausa, que hay un cuarto donde están los médicos, donde ellos hacen sus órdenes médicas y todo, está la estación de enfermería y están ellos. Normalmente en el turno de noche me llega un momento en el que le digo a mi compañera, tómese un break, relaje la vista, yo me quedo como que en la guardia, viendo que todo esté bien. Entonces yo normalmente agarro la hora de las 3:30 de la mañana a 4 para estar en un ratito en el teléfono y hay un mueble ahí donde están los médicos. Entonces yo me acosté. Recuerdo que ese día me sentía como un poquito resfriada, entonces los ojos los tenía muy cansados. En lo que yo me acuesto en el mueble y cierro los ojos, ahí no hay luz por la noche, no sé qué pasa, si el foco deja de funcionar, no sé, no sé. Solo medio cerré los ojos del cansancio y sentí presencia como que en todas las sillas de donde se sientan los médicos había gente, había gente. Me quedé con los ojos cerrados por el miedo a abrirlos y ver algo que quizá no me hubiese gustado ver, o de lo que después podía arrepentirme o podría marcarme. ¿Qué hice? Estaba con una de mis compañeras de la viejita ya del hospital. Entonces, con los mismos ojos cerrados, solo grité el nombre de ella, como para que me escuchara. Y como si no me escuchara. Y yo tengo una voz fuerte de que el nombre de ella y fuerte, y nada. Entonces, solo lo que hice fue como que, Señor, soy yo de nuevo. Como que, creo que cuando... Ayúdame esta vez. Te prometo que voy a ir a la iglesia. Llegó un punto así porque no quería abrir los ojos. Y me parece porque en ese lugar ya me he sentado a esas horas de la madrugada y nunca ha pasado nada. Entonces no sé si fue mi mismo sueño y cansancio del resfriado que andaba que me hizo sentir, pero es que yo nunca me voy a olvidar de esa pasada, de que yo cerré los ojos y era como si todas las sillas de los médicos, ahí estaban ellos, observándome. No sé si han escuchado el mito que dicen de que cuando la cama no queda pegada a la pared, sino que queda como en medio de la habitación, y solo hay una persona, como que siempre se le va a ir a acostar a alguien ahí, o que hay gente alrededor, que por eso la tradición de la cama en la esquina de la esquina de la casa. No sé, pero algo así me sentí, como si yo estaba en medio de una cama y alrededor mío había gente observándome. Entonces yo seguí gritándole a la compañera hasta que la compañera llegó y solo me dijo, Johanna, ¿qué pasó? Entonces cuando abro los ojos, no sentía nada, no sentía miedo. Era como si hubiese entrado otra vez en un tipo de sueño. Pero fue, o sea, Johanna me está llenando de un montón de creencias que no había escuchado en mi vida. Sí, Voy a ir a pegar la cama yo a la esquina. creo que, vamos a ver, te lo me juro. gustaría que si en los comentarios igual, cuando miren el video, si ellos también han escuchado esa creencia, porque yo sí lo he escuchado de alguien más, de lo de la cama. Creo que fue mi papá quien me puso eso. Desde ahí yo la cama a la esquina. ¿Y quién duerme en la orilla de la cama? Entonces, ¿qué hago? Dejo en las orillas las almohadas para que vean que no estoy sola. Que ahí están las almohadas y que nadie se puede acostar porque ya quedé como con ese trauma, se puede decir ahí, como miedo, miedo.
voy a levantar a mi esposa y me va a decir, ¿qué estás haciendo? No, estoy pegando la cama. Le voy a decir. No, Y lo ve poniendo almohada alrededor. ¿Y qué es eso? Para que mire que no estoy solo. es que, bueno, parece mentira, pero yo recuerdo, nosotros teníamos un compañero que él contaba anécdotas de que se le iban a sentar, ¿te acordás? Y las contaba con una emoción que en algún momento nos dejaba así con esa duda si verdaderamente Sí, eran historias. Les dejaba como creyendo un poquito de que sí. sí, creo que sí puede Vaya, pasar. como te comenté, yo en lo personal no creo Sí. en que son espectros, que son Entes espíritus, espirituales. que son demonios, que son almas penando, pero a mí sí me pasó algo, no directamente, pero pasó mientras yo estaba ahí, que fue en un turno del Catarino, fue en la emergencia de medicina interna, ya era para los últimos turnos de emergencia de medicina interna, cuando yo era interno, ponele de que era por ahí por diciembre, ¿ok? Eh, durante el turno, cuando se pasa visita, el especialista manda a pedir exámenes, ¿verdad? Y ya es o la enfermera o el interno o quien sea, ¿verdad? Que pueda tomar muestras, toma la muestra, ¿verdad? Toma la muestra que se pidió en la orden médica. Pues yo recuerdo que fui donde estaban mis pacientes, los pacientes que me habían dado a mí. Voy y les dije, les voy a tomar la muestra. Y me dijeron, no, doctor, si a mí ya me tomaron la muestra. Y yo, ¿de verdad quién le tomó la muestra? Un muchacho que vino parecido a usted, me dice, así delgado. Y yo, bueno, ahí está bien. Nunca supe quién podría ser, pues. Voy al siguiente paciente y me dice lo mismo. No, doctor, si a mí me acaban de sacar la muestra. Entonces voy a la estación de enfermería y yo le digo a mis compañeros, bueno, ¿quién de ustedes a lo mejor y se confundió y está sacando muestras de un paciente que es mío? No, viejo, mira, aquí están las muestras que hemos tomado y no habían de mis pacientes. Voy al siguiente paciente y me dice, no, doctor, si a mí me acaban de sacar la muestra también. Qué raro está esto, dije yo. Fui al laboratorio, allá abajo, y eran como las 3 de la mañana también. Fui al laboratorio, bajé, fui a ver si habían ido a dejar muestras de mis pacientes y no habían. No habían. Okay. Cuando regreso a la emergencia de medicina interna, empiezo a ver de que todos mis compañeros empiezan como a cuestionar porque a varios también les estaba pasando lo mismo en ese mismo turno. ¿Ok? Entonces al final no sabemos, bueno, aquí yo tengo dos opciones, Joana, ¿verdad? Que pudo haber sido alguien, ¿verdad? De que era ajeno al hospital, era alguien ajeno, no era ni enfermero, no era ni camillero, no era interno, no era médico, no era social, que estaba tomando muestras Con intenciones particulares, ¿no? con intenciones particulares. Me ¿ok? costaría creer mucho eso. ¿Ok? Pero pasa. No, pasa. Ha pasado. En el hospital ha pasado. ¿Ok? O puede pasar algo también, ¿verdad? De que pudo haber pasado algo totalmente paranormal, de que actualmente pues no le hayamos una explicación lógica. ¿Ok? Pasa Y como la licenciada que hace bonito los venoclisis en las salas del hospital Catarino. Creo que mencionando esto, algunas enfermeras, si ven el video, van a comentar sobre eso porque se da mucho. De la licenciada que desconectaba los venoclisis de los pacientes o que les hablaba y cuando uno iba a hacer el procedimiento, no, ya me lo hicieron. ¿Y quién es? No, la licenciada de la falda. Entonces se habla de esa licenciada que no sé si se suicidó o la asesinaron. Pero sí, se habla de que usaba una faldita azul y su camisa blanca, lo que distingue a la licenciada. sí. Y una de mis compañeras nos cuenta que en un turno, ella es de una de las más viejas de la sala y una de las mejores enfermeras que yo he conocido, de quien mucho he aprendido. Y ella me dice que ella, cuando ponemos medicamento en enfermería, a las 12, que es el horario, luego a la 1 pasamos desconectando, dejamos, o depende del tiempo en el que tiene que pasar el medicamento, vamos a desconectar venoclisis, microgoteros, para que el paciente pueda dormir tranquilo y no se descanalice. Nos hizo extraño porque como que se nos fue la hora del té, del cafecito, y ningún paciente a veces a los familiares, ya le pasó el medicamento, vaya desconéctelo. Dice que nadie le decía que ningún familiar llegó
cuando ella pasa la ronda a desconectar, no, ya me desconectó la licenciada. Y muchas veces encontró los minicrisis amarrados en moñitos. Entonces, en turnos B y C no queda licenciada en salas de piso. Sí. Solo en emergencia, Sí. en pediatría, en salas donde se puede mover como más emergencias que urgen atender pacientes así, Sí. delicaditos. Y muchas veces las licenciadas suben, pero cuando ya hay un paciente grave, Sí. cuando hay Sí, paro. cuando reportamos algo Sí, cuando hay fuera un lo paro, normal. sí. Normalmente un paciente en piso, pues ya está un poco estable o regular, se le podría decir que ya está estable el paciente en piso. Entonces no tendría por qué haber una licenciada, por eso solo quedamos enfermeras. No, y más de alguna vez se ven subir, pues, y andan haciendo la ronda de supervisión, De pero supervisión. rara vez andan en Desconectando. trabajo fuera de lo administrativo, pues. Dice mi compañera que ya le pareció extraño y a todos los que le preguntó, sí, fue una licenciada la que vino a desconectarnos. Pero dice mi compañera, solo ando yo y una social en turno. No subió ninguna licenciada. Y la que anda en supervisión, ella no usa falda, anda su pantalón. La mayoría de supervisores usan pantalón. Ya se ha perdido mucho la tradición de la falda en el hospital. Sí. Entonces, a ella le pareció extraño. Cuando llegan de un paciente de plástica, porque también tenemos cirugía plástica, dice que él tenía mucho dolor en la mano. Me acuerdo que te comenté de esto. Y dice que fue porque la licenciada le pidió que la abriera. Que la abriera. Entonces mi compañera le dice, pero es que no hay ninguna licenciada aquí. No, le dice. La licenciada me dijo, abrí la mano, papá. Entonces dice, yo traté de abrirla y ella misma me ayudó a abrirla. Entonces el tipo no aguantaba el dolor, el paciente no aguantaba el dolor, dice, por lo mismo, un paciente que estaba con su mano, que ocupaba cirugía y que le hagan abrirla, el dolor era intenso. Ella escuchó y dice, entonces ella le pone medicamento y de ahí empezó a investigar que era disque la licenciada. Entonces dice que ella quedó atemorizada y luego lo comentó con otras compañeras y que también pasaba lo mismo. Era una licenciada que ya la habían visto también pasar por el pasillo que hay entre consulta externa para pasar a emergencia, que también ya la habían visto varios guardias pasar por ahí a altas horas de la madrugada como si no tuviera miedo, pero que la ven como si fuera una persona normal, como si fuera alguien como nosotros. No que transparente o que puede cruzar paredes, sino que alguien que sale y entra por una puerta normal. Sí. Entonces Sí. se habla mucho de esa licenciada a veces y he Sí. estado curiosa, ¿sabes? A verla quizá o a sentir porque sí me da como que curiosidad como de vivir la experiencia como muchas del Hospital Catarino que tienen tiempo de antigüedad ya ahí lo han vivido. Sí. Se escucha bastante del personal de la salud, ¿verdad? Cada centro tiene su historia por ahí. He escuchado también anécdotas del seguro. La vez pasada comentábamos de Leonardo, de la Taconuda. Y en el Catarino, pues, surge la historia que mencionabas del interno, ¿no? Del médico interno que anda rondando por ahí. Esa es la sospecha, ¿verdad? De que supuestamente, bueno, pasa algo también en medicina. Y es algo de que yo le estaba mencionando a Jorgito, de que hay como una especie de maldición en medicina, de que siempre, ya en el último año, ya sea en internado o en social, o un interno o un médico en servicio social se tiene que morir. ¿Sí? Y Sí. pasa casi en todas las Y generaciones. Jorgito así. Sí, pasa en casi todas las generaciones. Y pues yo lo he visto, yo creo que tú también lo has visto, ¿verdad? Entonces es algo de que uno dice, bueno, ¿y será que en realidad es una maldición? ¿O es solo la pura casualidad, pues? ¿Ok? O muchos dirían que quizá alguien grande entrega a un médico, se puede decir, o un interno por promoción, me imagino, porque entran creo que por promoción. Porque hay mucha gente que cree en lo de entregar cuerpos. Qué que el bizarro. hospital le entregó. Sí, El hospital le entregó. mira, nunca me lo hubiese imaginado, No, pero ya que lo mencionaste, pues ya está dentro de la lista de las cosas que dentro de lo posible. Podría pasar así como Sí. dice que este artista entregó. O sea, podría ser que, ¿será que el Catarino entrega cuerpos? Podría decir. No, porque no Algún solo médico. pasa en el Catarino. O sea, vaya, yo recuerdo de que mi maestro me comentó, y es a él que yo le escuché a mi maestro, al doctor Jesús Alberto Chinchilla, me dijo, tú sabes de esa maldición que hay en medicina, me dice, de que siempre se tiene que morir uno. Y me dijo, en mi promoción, ya estábamos a semanas de terminar, y uno de mis amigos, él estaba haciendo su servicio social en Roatán. Y dice de que la última semana,
cabalito, la última semana para terminar el social, él, en vez de irse en el ferry, se fue en avión. Y que justamente ya en el cielo, pues tuvieron un desperfecto ahí durante el vuelo, que el avión cayó y se murieron todos, incluyendo el médico en servicio social. Entonces, y él me comentó que desde esa vez han estado viendo ese patrón de que siempre hay uno que se tiene que morir. ¿Y en tu promoción de médicos murió alguien? En mi promoción de médicos no murió alguien, pero vaya, así como comentamos la vez pasada, pues tuvimos un compañero que más bien mató a su madre, Sí. ¿verdad? Sí. Luego, 1 año, 2 años después, me di cuenta de un interno que llegó a su casa bien cansado después de un turno de 24, 48 horas y nomás se acostó a la cama a descansar, murió. ¿Ok? He escuchado de otro interno también de que justamente en la fiesta, celebrando que había terminado el servicio social, le dio una intoxicación por alcohol y se murió. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, me acuerdo. ¿Ok? Y son varias promociones. Sí, Entonces, en la mía también ocurrió. Por respeto no daré en detalles, pero fue una enfermedad pulmonar agresiva, severa, de inicio y cauce rápido, pues. Falleció de una manera inesperada. Wow. ¿Sabes? Muchos doctores van a tener miedo. Ahorita se van a quedar viendo así como que, sí, ¿quién es muy el probable, siguiente? muy probable. Gracias a Dios en enfermería, pues no pasa. Todavía no pasa en No, con nada de enfermería. todavía, que nunca va a pasar. Qué bueno. No, al parecer solo es en medicina esto. Ok, ahora vamos a comentar, vamos a empezar a hacer algo nuevo. Es que vamos a empezar a relatar estos cuentos, bueno, estas experiencias de parte de los usuarios que han estado viendo y escuchando el podcast. Este es una usuaria que es de Tegucigalpa y esto le pasó justamente en el hospital materno infantil de allá. Dice: hola doctor, quiero contarle una de mis experiencias en el materno infantil. Esto pasó alrededor del 2017. Yo fui a tener a mi hijo y todo normal cuando me trasladaron al área de puerperio. Pasé una tarde tranquila y todo lo normal. Alrededor de las 2 de la mañana me fui a bañar, ya que estaba un poco manchada aún del parto. En la habitación habíamos alrededor de 5 mujeres, ya con nuestros bebés, y nos cuidábamos entre sí. Yo decidí irme a bañar y alrededor de la 1 de la mañana, porque andaba algo manchada del parto, en lo que yo estoy en el baño del pasillo, escucho un carrito, como el de las visitas, entrar al cuarto. Lo ignoré y seguí bañándome. Mis compañeras de cuarto empezaron a gritarme que saliera rápido del baño, y cuando llegué a la habitación me contaron que una enfermera había visto a cada uno de los bebés, y al ver mi bebé solo en la cama, empezó a cargarlo y se lo quería llevar. Pero cuando mis compañeras de habitación empezaron a alertarme, ella dejó a mi bebé en la camilla y salió rápidamente. Pero yo no vi a nadie salir. Volteé a ver al pasillo y no había nadie. Según lo que me cuentan mis compañeras, el traje de la enfermera era amarillo con blanco. Pasó la madrugada y a las 5 de la mañana pasaron visita y le comentamos a la otra enfermera que alguien había llegado a la 1 de la mañana y ella dijo que era imposible, que no habían visitas a esa hora por parte de ellas. Esta enfermera le comentó a la jefa de enfermería de esa área y ella llegó a preguntarnos y una de mis compañeras le dio descripción de esta persona. Y esta descripción coincidía con una enfermera que trabajaba en esa área y le encantaban los niños, pero había muerto de un cáncer. Fue impactante escuchar esto. Agradecí a Dios salir en la tarde de este día. Si tú ves, vaya, y esto pasó en el hospital materno infantil de Tegucigalpa, ¿ok? Igual, lo que comentamos con Javier, ¿verdad? ¿Qué tal que si no era un espectro? ¿Qué tal si no es un caso paranormal? Pero si es una muchacha, es una mujer que se vistió de manera aleatoria como una enfermera y que se quería robar a un bebé. Porque puede pasar eso también. Pero y que casualmente coincidía con una enfermera que murió. Y creo que ahí es donde le da como el de que coincidían los rasgos físicos con alguien que murió y que le gustaban mucho los niños. Entonces creo que es a lo que ella quiere llegar, es eso de que ella posiblemente cree que la enfermera o el espíritu de la enfermera quiere llevarse. Yo me imagino a esta mujer luego en
en su dieta, como le decimos normalmente, con mucho miedo. Yo me la imagino sin poder dormir, quizá los primeros días, por el susto, pensando de que la enfermera quizá también podía llegar hasta su casa a llevarse a su hijo. Me imagino a esta mujer. Sí. Ok, pero vaya, ya que estamos hablando de eso, ¿y por qué asociar a que esta persona es un materno infantil? No tiene por qué haber, si murió de cáncer, no tiene por qué haber muerto en ese lugar. Sí. Si acaso murió en su casa o en un hospital. Sí. Quizá amaba su ¿por qué? trabajo. Ok, entonces, yéndonos por ahí, usted tal vez está mencionando que el arraigo o el amor que en vida tenemos a algo puede hacer que nos materialicemos, Nos transmutemos. nos trasloquemos después a ese mismo lugar donde trabajamos. Podría ser. Yo pienso de que tenemos una conexión siempre cuando amamos en lo que trabajamos. Hacemos como una conexión con imagino que con el entorno, el lugar y con las acciones que ella desarrollaba a su empleo, se podría decir. Entonces yo pienso de que quizá, o sea, no creyendo ni dejando de creer, que si coincidían los rasgos, puede ser de que su espíritu, podría decirlo así, todavía estaba dentro del hospital. Recuerdo unas tantas, pero como tenemos bastante podcast por delante, recuerdo yo me encontraba turnando en emergencia de cirugía en algún momento. No era médico interno, era estudiante de sexto año y ya para ese entonces ya turnábamos 24 horas, ¿verdad? Nuestros turnos eran de 24 horas. No faltaba que llegara la hora de la madrugada donde empezaban a llegar los pacientes accidentados. Era un fin de semana. Generalmente suele ocurrir que vienen de alguna vigilia, vienen de alguna reunión de iglesia, bastantes personas, y se van en una paila todos juntos, típico accidente de noche, dan vuelta y empiezan a llegar uno tras otro. Justo acabamos de terminar de atender un trauma. Las personas quizás no tienen ni siquiera conciencia de cómo queda una sala de emergencia de cirugía luego de un trauma, pero huellas de sangre por todos lados, nuestros zapatos llenos de sangre, nuestras batas llenas de sangre. No siempre, obviamente, pero justo que se miraba así la sala. Avisan, vienen pacientes referidos de tal lado, van a empezar a llegar en tanto tiempo. Ok. Dicho y hecho, pasada una hora empezaron las primeras sirenas, las primeras ambulancias, patrullas, y empezaron a llegar muchas personas. Recuerdo que en la primera tanda llegaron aproximadamente unas 6 personas, era una familia entera, desde un niño, 2 adolescentes y padres. Y no se me olvida la escena que mientras iba entrando el primer paciente, entra un señor que quien yo asumía era un familiar. Se miraba así algo con sus ropas ya un poco sucias. No se miraba lastimado. Andaba con una camisa café, jean y zapatos. Recuerdo que él entra y entra como una persona en shock, como ¿qué está pasando aquí? Se agarraba la cabeza y empezaba a ver de camilla a camilla, como que si no podía creer lo que estaba pasando. Entonces yo me imaginé, esta es una persona muy conectada a estos pacientes, a ser el cabeza de hogar, una cuestión de esta, y a estar en shock viendo a su familia de esta manera. Recuerdo que empezaron a decir, vaya, todos los familiares sálganse, por favor, todos los familiares sálganse, ocupamos espacio para trabajar. Y siempre te asignan, los mismos doctores te dicen, ok, vos te quedas trabajando con este paciente, vos te quedas trabajando con este paciente, que como no tenés la experiencia en el momento, te dan las órdenes y te dicen, hace esto, esto y esto, y pues es una lista por hacer de un montón de cosas. Me concentré. Así que empezamos a trabajar junto con otros dos compañeros en el paciente, a cumplir las órdenes, a estabilizarlo. Y ya llevábamos media hora en esa cuestión, ya el paciente se estaba estabilizando. Él no estaba, obviamente, como éramos estudiantes en ese momento, no nos habían dado un paciente tan grave. Eran traumas leves los que tenía y se estabilizó. Justo en ese momento
justo en ese momento se escucha paro, paro, paro. Y es de la camilla que yo tenía a mis espaldas. ¿Ok? En ese momento, pues, como mi paciente ya estaba bien, todos nos disponemos a colaborar en ese momento del paro, ¿verdad? Porque hay que hacer resucitación cardiopulmonar, el masaje cardíaco, etc. Y justo en lo que me doy la media vuelta, inmediatamente miro que la persona que estaba acostada ahí tenía una camisa café, jeans, descalzo y los zapatos estaban tirados ahí a la par. Entonces tenía sus zapatos tirados. Me imagino que se lo habían quitado. Cuando veo la cara, veo que es un rostro totalmente ensangrentado con un poco de exposición de masa encefálica acá porque tenía un trauma severo en la cabeza, lleno de sangre, toda su ropa. Y veo que es la misma persona, el mismo señor que yo había visto en un principio entrar tocándose la cabeza, como en shock por todo lo que estaba pasando. Entonces tú piensas que el que tú viste al principio era el espíritu del paciente. O sea, yo siempre me preguntan lo mismo. Yo puedo decir que era su manifestación extracorpórea, porque espíritu podría ser, pero que era la misma persona, puedo decirte con 99.9% de seguridad que para mí era la misma persona. Mismas ropas, mismos rasgos físicos, mismas características físicas de la cara, es exactamente igual y nunca más volví a ver a esta persona. Okay. Nunca más volví a ver a esta persona que vi. Inmediatamente el paciente falleció, no pudimos hacer nada por él. Estaba muy grave. Muy bien. Sí, entonces en este caso pues queda inconcluso, queda en especulación lo que tú pudiste haber visto, si era una imagen extracorpórea o pudo haber sido algo más, ¿verdad? O tal vez un producto de la imaginación debido a un turno exhaustivo, ¿verdad? Aunque te voy a decir, en mi experiencia personal, yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, porque son los vivos los que nos hacen daño. Los muertos, pues tú miras una imagen de ellos y es lo único que pueden hacer, ¿verdad? Manifestarse. Pero vaya, han habido casos de médicos que le hacen daño a pacientes vivos y también muertos, ¿verdad? Tenemos el caso de la necrofilia, de varios médicos que han hecho cosas terroríficas con el cuerpo de sus pacientes. No sé tú, Johanna, en tu caso, en tu práctica de embalsamiento, ¿has escuchado algún caso de necrofilia o has tenido algún tipo de experiencia cercana en cuanto a esto? Como experiencia, no. Tampoco, pues, fíjate que gracias a Dios no me ha tocado como embalsamar o preparar un cuerpo de un hombre, quizá creo que uno, pero más no. Y pues no era un hombre atractivo, se puede decir. Yo imagino que la necrofilia empieza por un cuerpo que quizá una persona que en vida fue muy atractiva, podría decirse, pero no. Sí he escuchado casos. También creo que han escrito libros y películas sobre ciertos casos, pero me ha tocado experimentar, todavía no. Yo creo que esto de la necrofilia en realidad no depende de... Claro, ¿verdad? Toda persona que tenga un cierto tipo de desviación mental va a tener ciertas características que así como humanamente una persona normal tiene su tipo de persona que gusta y es algo totalmente aceptable, también en la necrofilia se debe dar esto. Ahora, que sea atractivo, ¿no? Yo creo que no. O sea, la desviación, estas desviaciones mentales y estas alteraciones mentales que provocan que una persona llegue a la necrofilia, no creo que dependa, pues, de específicamente cómo luzca la persona. Creo que ya depende de un estado mental deteriorado, definitivamente. Me recuerda bastante a un caso que es un caso documentado, bien documentado, hay bastante información sobre él, sobre un alemán que emigró a Estados Unidos y decidió forjarse una vida robando el nombre de un conde alemán llamado Karl Tarsen. En aquel momento, pues, sí, ya había teléfono y todo eso, no era un recurso del cual todas las personas disponían y para buscar información tenían que mandar correos y todo lo demás al lugar donde la persona había vivido. Y recordemos que estábamos en 1930, estábamos hablando cerca de épocas bien cercanas a la guerra. Por ende,
la información que había era bien pobre y muchas instituciones que guardaban esta documentación se habían perdido. Esta persona aprovechó eso, emigró con su familia a Estados Unidos, emigrando de la guerra, y se forjó un nombre. Él tenía conocimientos en radiología, había trabajado en un área de radiología como técnico, emigró, dijo que él era un conde y que él era un respetado radiólogo alemán con muchos descubrimientos, y empezó a trabajar en un hospital en Miami. Tarde que temprano llegó una paciente al hospital, se llamaba Marilena Hoyos. Hay fotos de ella en internet, una mujer preciosa de unos 22 años, 23 años, quien lastimosamente cursaba con tuberculosis. En aquel momento la tuberculosis era totalmente letal. No había ningún tipo de tratamiento, nada. Se podía decir que desde la persona se diagnosticaba de tuberculosis, básicamente moría. Esta persona se obsesionó con ella desde que la vio y le hizo su primera placa de rayos X. Aún teniendo él su familia y todo lo demás, se obsesionó tanto con ella que le daba joyas, que la trataba de conquistar, de cortejar, y ella nunca aceptó. Tarde que temprano la paciente murió y él se ofreció a la familia a pagar absolutamente todos sus gastos fúnebres. Todos sus gastos fúnebres. Y incluso les ofreció construir un mausoleo. Lo raro está que cuando ella murió, empezaron las visitas, empezaron el registro de visitas al cementerio. Todas las noches, registros de él durante 2 años, noche tras noche, llegando más o menos a las 7 de la noche al cementerio y yéndose en tempranas horas de la mañana, 5 o 6 de la mañana, del cementerio. Como él era muy respetado en ese entonces, la seguridad del cementerio no fue como que se metió mucho a rollo. Pensaban que era que él decía que él había sido el esposo de esta persona y que simplemente sufría y deseaba acompañarlo. No fue hasta que pasados 2 años de esto, unos niños encontraron entreabierto el mausoleo y decidieron entrar y vieron que sobre el mausoleo, en una mesa central, había un cuerpo en forma de muñeca, dijeron ellos. Llegó la seguridad, empezaron a hacer las investigaciones, pero horas después de que esto sucediera, el cuerpo había sido sustraído y robado del mausoleo. No sabían por qué, no sabían quién, solo habían suposiciones. La familia, que era de Cuba, esta Marilena Hoyos era hija respetada de un habanero, él fabricaba puros. Ante la muerte de la hija, él cayó en mucha depresión y murió, y solo quedaban la familia lejana de María, y una de las tías se dio cuenta y empezó a investigar qué onda. Se dieron cuenta que este Karl Tarzan se había llevado a su casa al cuerpo, y durante 7 años, en cada estado de descomposición, ya el cuerpo, estábamos hablando ya de 9 años después de la muerte, ya no tenía piel, lo que tenía era forradas sus extremidades, su cuerpo de una aleación más o menos de seda con yeso traído de París. Su cara estaba momificada y reconstruida con cera, con sus facciones como eran en vida, algo burda porque él tampoco era artista, y estaba en su cama. Con alambre había reconstruido sus articulaciones y la había amarrado todas para que tuviera movilidad. Cuando le preguntaron a él dijo que era su esposa, que había convivido con ella durante 9 años y que no se la podían arrebatar, que era de él. Se la llevaron y la policía encontró a la par de su cama un envase cilíndrico forrado por dentro con un tipo de espuma y ciertas cuestiones, que tampoco tengo tanto el detalle, que asumían que él introducía dentro del cuerpo, porque el cuerpo tenía una cavidad en lo que antes era su pelvis, y él introducía ahí para tener relaciones con el cuerpo durante 9 años. No había una ley en ese momento que penara la necrofilia. No sé si hoy por hoy ya existen esas leyes, me imagino que sí, sustraer un cuerpo. Pues llevaron otra vez el cuerpo de la muchacha, lo enterraron propiamente. Y lo curioso es que él murió unos 10 años después, en total soledad, pero en sus últimos días de vida quien lo fue a cuidar fue
su ex esposa y su hija. Y siempre, él murió, de hecho, él murió con una representación hecha de una muñeca con las facciones y características de María Elena Hoyos. O sea, aún en los últimos momentos de su vida, él llevó ese arraigo de esa necrofilia. Seguía con esa obsesión. Sí. Sí. Qué increíble. De verdad que... Uno no podría creerlo. Sí. Que pasen este tipo de cosas. Sí. Y creo que todavía en algún lugar del mundo Sí. se sigue dando. Eso es. Sí. Sí. Así es. Yo digo que en lugar de no tanto, sino que el respeto, sino que el miedo. Porque creo que nosotros, en nuestra cultura se da mucho no solo el respeto, sino que el miedo por el muerto. O sea, como que... Y, por ejemplo, si se han dado cuenta de que cuando vamos a un cementerio y pasamos por encima de una tumba, yo practico mucho el permiso. Cuando vamos a un entierro y pasamos por encima de una tumba, por ejemplo, en cementerios como La Puerta, ¿se han escuchado el cementerio de La Puerta, verdad? Sí. Que están unos tras otros y tras otros. Yo asistí a un funeral hace casi 2 años y yo soy de las que va al cementerio y pasa por encima de una tumba. Es permiso. Yo sé que es ilógico, pero yo sé que hay mucha gente que en nuestro país que practica el permiso. O como cuando estás encima de una tumba y tu mamá te dice, te estás parando en el muerto, quítate, estás faltando el respeto. Entonces, luego te va a jalar las patas. La típica frase, luego te jala las patas. De niño me decían eso. ¿Verdad? Se da mucho, porque creo que desde niño, y uno sigue con esas tradiciones y creencias de que, no, por ejemplo, si voy al cementerio con mi hija, es como que, no, hija, no se pare, pídale permiso al muerto. Y eso se va dando, creo que de generación de generación. Sí. Por cierto que aquí en el central, o sea, es bien bizarro esas escenas de las tumbas en el central. Hay tumbas abiertas, cuerpos expuestos de niños, de adultos. Calaveras. Es una cuestión bien bizarra y Turbio. Yo creo que ella es parte de la cultura. Nosotros ahí... Sería bien cool ir a hacer un en vivo allá, ¿verdad? Hay gente que hace en vivo. Solo, ¿verdad? Hay gente que hace en vivo ahí en búsqueda de espectro y todo eso. Me vas a acompañar la embalsamadora profesional. Luego dice, prepárame bien, mira, baby. Allá le van a reclamar a... Ay, sí. A la puerta ni me lleves. No me embalsamaste estas uñas, mira. Te faltó ahí... O no me quitaste el esmalte y mira cómo me mandaste. Una muerta fufurufa ahí. Esa cuestión es bien... Eso de las uñas es bien... sonado también que al cadáver le crecen las uñas, que le crece el pelo, pero la misma deshidratación es lo que hace ver el... Así es. O cuando se va secando los deditos y quizás la uña se ve más porque la cutícula se corrió, le podríamos decir, y que por eso le crecieron. Ahí en el cementerio de La Puerta se ven muchas tumbas abiertas, que a simple vista, o sea, está el lugar donde ponen el ataúd, ¿verdad? Sí. El cuadrito donde la gente está ahí para el último adiós. Bueno, a la par, ahí están las tumbas abiertas. Y yo, el último entierro que fue al de un familiar cercano, y yo estaba por ahí dando la vuelta como uno de curiosa, a ver qué miro, qué encuentro. Y sí, ahí cadáveres... las calaveras, se le podría decir, los huesos de los difuntos en vivo se miran ahí como si fuera normal. No sé si es porque nadie cubre quizá ese tipo de cosas. Estuvo bien interesante esta plática, de verdad que la disfruté. Es un buen especial de Halloween. Ahí lo van a... Para aquellos que nos están escuchando, pues espero de que hayan disfrutado todos estos relatos. Y... Gracias por haber venido, Johanna. No, muchas gracias por la invitación. Nos he entretenido bastante con todas estos... Sí, bastantes datos bien interesantes. Sí, la verdad que sí. De nuestra propia cultura, porque la verdad que no investigamos. Sí, a veces desconocemos muchas cosas. Nos despedimos. Bien. Gracias, doctor Javier Aparicio. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Gracias, Johanna. Un placer. Muchas gracias. Se despide el doctor Salvatore desde el estudio de Pronóstico Reservado. Un saludito especial a Pati y a Milupo, que son grandes seguidores del podcast. Nos pidieron especialmente de que mandara saludos. Sí. Saluditos ahí especiales a Pati y a Milupo. A Tommy Graham en Alemania. El doctor Tommy Graham en Alemania. Saludos especiales. Y esto fue Pronóstico Reservado.